Y bueno, pues ahora vamos a comenzar la materia o las clases de la materia de liderazgo. Bueno, pues vamos a trabajar de la misma manera que en ciudadanía. En su libreta van a hacer el apunte, van a hacer apunte, mapa mental, conceptual, como a ustedes les quede más cómodo. Y, y cualquier duda que tengan, ya saben, a través de las transmisiones en vivo por Facebook. Bueno, vamos a empezar. El módulo 3 de liderazgo se llama proyecto comunitario. Ajá. Bueno, es por eso que les dejé que investigaran qué es un proyecto. La mayoría de ustedes encontró que el proyecto es una serie de pasos que se siguen para llegar a un objetivo. Eso es. Y bueno, pues ahora en nuestra materia, este proyecto comunitario o ese proyecto tiene que ver mucho con las necesidades. Para nosotros, ¿qué es un proyecto? Es una serie de pasos que vamos a seguir para cubrir una necesidad. Pero para tener un proyecto, pues primero necesitamos tener una necesidad, cubrir una necesidad. Y para cubrir una necesidad, necesitamos saber qué es una necesidad. Porque muchas veces solemos confundir la necesidad con el deseo. Y son dos temas, o dos palabras, o dos términos totalmente diferentes. Ajá. En este caso, a través de un proyecto lo que vamos a conseguir es cubrir una necesidad. Y bueno, para tener nuestro propio proyecto es indispensable que sepamos qué es una necesidad. Cada uno de ustedes piensen qué es una necesidad. Muchas veces todos sabemos qué es o tenemos el concepto de algo, en este caso de la necesidad, pero al momento de exteriorizarlo nos confundimos y decimos, pues, ¿cómo lo puedo definir? Bueno, pues ahora, cada vez de que hablas de necesidad, ¿a qué te refieres? Cuando dices, necesito sacar 10 para terminar, para tener una beca, necesito que esa chava me haga caso, necesito que la persona que ande conmigo tenga estas características, necesito que mi mejor amiga me escuche, necesito que me llame todos los días, necesito un carro, necesito un amigo, necesito una mamá, necesito una novia. Muchos utilizamos esta palabra de necesidad. Ajá. Y bueno, ¿qué es una necesidad? Muchos vamos a decir, es algo que necesito. Sí, es algo que es indispensable. Es algo que me hace falta. Cada uno de nosotros pensó una definición. Y bueno, pues ahora el siguiente tema es saber qué es una necesidad. Bueno, ¿qué es una necesidad? Recuerden que necesitamos saber qué es una necesidad porque vamos a cubrir o vamos a cubrir una necesidad para nuestro proyecto. ¿Qué es una necesidad? Dice, es una sensación de carencia. ¿Qué es sensación? Es un sentimiento. Carencia, algo que me hace falta. Es un sentimiento que me hace falta algo. Una necesidad es cuando siento que me hace falta algo. Y generalmente estas carencias o estas sensación de carencias es indispensable para el ser humano cubrirlas o satisfacerlas. Y el único que tiene necesidades son los seres humanos. Necesitamos cubrir esas necesidades. Cuando un animal come, cuando un animal hace lo que nosotros consideramos necesidades, no son necesidades, son instintos. Son instintos los que están cubriendo ellos. Nosotros como seres humanos lo que cubrimos son necesidades. Entonces, una necesidad es una sensación de carencia propia de los seres humanos y que el hombre tiene que satisfacer. En este caso estamos hablando de una necesidad como una necesidad fisiológica o biológica. Todos los seres humanos necesitamos ir al baño. Es algo que necesitamos hacer por lo menos una vez al día. Todos los seres humanos necesitamos agua cuando tenemos sed. Y tenemos que cubrir esa necesidad, porque si no, ¿qué pasa? Nos deshidratamos y nos podemos morir. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una necesidad, pero aquí estamos hablando de una necesidad más que nada biológica. Ahora, no, estos son raros. La necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Entonces, una necesidad es cuando me falta algo. Una necesidad es cuando tengo eso, pero no lo tengo en las proporciones que yo necesito para
poder ser feliz, para poder sobrevivir, para hacer una cosa, lo que yo quiera. Entonces, una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Es algo que yo necesito urgentemente para sobrevivir, que necesito urgentemente para ser feliz, que necesito urgentemente para tener un trabajo, que necesito urgentemente para lograr un objetivo. Eso es una necesidad. Y por último, es algo indispensable para lograr un objetivo. Es lo que necesito para llegar a ese objetivo. Bueno, ya que analizamos justamente qué es una necesidad, todos hemos experimentado necesidades, ¿están de acuerdo? Ajá. Pero bueno, estas necesidades que todos experimentamos, pues algunas son más importantes o más prioritarias que otras. Hace ratito hablaba acerca de la diferencia entre necesidad y deseo. Como vimos anteriormente, el deseo, más bien la necesidad, como vimos anteriormente, la necesidad es algo que se considera imprescindible para el ser humano. Algo que se necesita para lograr un objetivo, algo indispensable, algo imprescindible. En cambio, un deseo no es imprescindible y no es necesario. Es solamente un deseo, es algo banal. Es algo que no necesito para ser feliz, pero que lo quiero. Es muy diferente la necesidad a querer. Por ejemplo, yo puedo necesitar un carro. ¿Y cuándo voy a necesitar el carro? Cuando ese carro me sirva para llegar a un objetivo, o que sin ese carro no puedo cumplir un objetivo. Por ejemplo, yo necesito un carro porque trabajo en un lugar donde no hay autobuses, donde no llegan los taxis. Entonces, para poder llegar a mi trabajo necesito un carro, porque si no tengo ese carro no voy a poder satisfacer otra necesidad que es el trabajo. En cambio, cuando yo deseo un carro, es porque no es indispensable para mí, pero es para darme un lujo, como por ejemplo, yo quiero un carro para ir a la escuela, nada más para que me vean en ese carro, para que me vean en un carro último modelo. No es una necesidad, es un deseo de sentirme superior a los demás. Entonces, una necesidad y un deseo es totalmente diferente. Una necesidad es algo que es indispensable, que es imprescindible para un ser humano. Un deseo es algo que quieres, pero que no necesitas. Entonces, cuando estamos en una relación, muchas veces tenemos deseos. Deseamos que nuestra pareja sea más detallista, pero no es algo que necesitemos. Se vuelve necesidad cuando yo, para querer a esa persona, necesite un regalo o necesito una atención. Ahí sí ya se convierte en una necesidad. Bueno, ya que sé que es una necesidad, ahora tengo que detectar cuál es la necesidad que quiero cubrir en mi proyecto. Antes de referirnos un poquito más al proyecto, quiero referirme a eso, detección de necesidades. Y que nos pongamos a pensar, ¿qué es lo que necesito? Recuerden que lo necesario es algo imprescindible o indispensable para el ser humano. En este momento, ¿qué es lo que necesito? Ustedes, en su etapa, necesitan cosas diferentes a las que yo necesito en este momento. Voy a hablar un poquito de mí y voy a hablar acerca de las necesidades que yo quería o que necesitaba en mi adolescencia. En mi adolescencia, yo necesitaba la aprobación de las personas que estaban a mi alrededor, en particular de mis amigos. Era algo que yo necesitaba. ¿Y por qué lo necesitaba? Pues para sentirme bien, para sentir que encajaba en un grupo. ¿Qué era lo que necesitaba cuando era adolescente? Necesitaba a lo mejor el abrazo de mi padre, podríamos decirlo. O a lo mejor necesitaba mano fuerte por parte de mi familia. Era lo que necesitaba en ese momento. O necesitaba más atención. O necesitaba que mis papás confiaran en mí. Y todo eso no era un deseo, era una necesidad. Ahora, a mis 30 y tantos años, tengo necesidades totalmente diferentes. Ahora ya no necesito agradarle a las personas. ¿Por qué? Porque me basta conmigo mismo muchas veces o con las personas que están a mi alrededor. Entonces yo ya no necesito lo mismo que necesitaba anteriormente. Las necesidades van evolucionando. Ahora, ¿qué necesito? Necesito un trabajo, porque si no trabajo, no como. Necesito a una persona, a lo mejor si me llevo a casar, necesito a una persona que me entienda mi cierto grado de independencia y de libertad que tengo. Necesito una persona que me acepte con todo y mis defectos o con mis mañas, ¿no? Por ejemplo, necesito mi espacio.
Eso es lo que yo necesito actualmente. Entonces aquí yo ya estoy detectando qué es lo que necesito, estoy detectando mi necesidad. En este caso mi necesidad primordial es ganar buen dinero para poderme dar una vida buena cuando ya esté viejito, más, ¿no? Cuando tenga mis 60 años, que pueda vivir holgadamente, que pueda vivir bien. Entonces ahorita lo que necesito es un trabajo. Ahora, ¿para qué lo necesito? Aquí ya está el para qué, pues para sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos que detectar nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesito y para qué lo necesito? Cada uno de ustedes necesita algo diferente en este momento. En este caso, yo me he dado cuenta, a lo mejor no de todos, pero sí algunos, lo que necesitan es atención. Necesitan la atención de sus papás. Necesitan la atención a lo mejor de una persona más grande que ustedes. Necesitan la atención a través de un consejo. Y muchas veces ustedes no se atreven a pedir consejos a alguien porque no quieren que los vean débiles. O porque se creen suficientemente maduros para resolver sus problemas. Pero siempre, a su edad, sí necesitan de alguien más grande o alguien que tenga una experiencia diferente para que los guíe. En este caso, bueno, hablando de la detección de necesidades, entonces lo que tengo que hacer es saber qué es lo que necesito. Vuelvo a decir, en este momento, ¿qué es lo que necesito? Atención. ¿Cómo voy a lograr esa atención? En este momento necesito un novio o una novia. ¿Cómo voy a lograr a tener esa novia, esa novia? En este momento necesito sacar 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar 10? Siguiente, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Lo necesito para ser feliz? ¿Lo necesito para sobrevivir? ¿Lo necesito para cumplir algo importante para mí? Ajá. Entonces aquí vamos a detectar esas necesidades que verdaderamente sean indispensables para nosotros y que sepamos que son necesidades, no deseos. Ajá. Entonces, si yo tengo una necesidad, ya la identifiqué y luego digo, ¿para qué la necesito? Si la necesito para ser mejor persona, para ser feliz, o si la necesito porque es indispensable para mí o necesario, entonces sí estoy hablando de una necesidad. Pero si lo necesito para sentirme bien frente a los demás, si lo necesito para dar una perspectiva diferente a los demás, si lo necesito para algo vano o superfluo, entonces no es una necesidad, es un deseo. Entonces, ¿qué es lo que necesita cada uno de ustedes? Eso es la detección de necesidades. ¿Y por qué es importante esta detección de necesidades en nuestro proyecto? Porque justamente vamos a cubrir con nuestro proyecto una necesidad indispensable. En este caso, una necesidad indispensable es pasar el semestre. Entonces tengo que buscar un proyecto que me ayude a satisfacer esa necesidad, que es pasar el semestre. En este caso, ¿qué es lo que necesito? Presentar una obra de teatro, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Para qué lo necesito? Pues para pasar la materia. Ahora, antes de irnos, vamos a hablar de dos ejemplos diferentes. Uno que es el proyecto justamente de la obra de teatro y otro un proyecto X. ¿Cómo voy a satisfacer las necesidades una vez que ya detecté una necesidad que es importante? Volviendo, vamos a empezar primero con un ejemplo que yo creo que muchos de ustedes se sienten identificados, ¿no? Mi proyecto va a ser el siguiente, y yo creo que a todos nos ha pasado. Tengo un amigo que necesita mi ayuda. En este caso, mi amigo tiene una fuerte adicción hacia las drogas. Fuerte. Entonces, mi necesidad es ayudar a mi amigo. ¿Para qué lo necesito? Pues lo necesito para que él pueda vivir. Y lo necesito también para yo sentirme que estoy haciendo algo por mi amigo, porque para mí la amistad es algo importantísimo. Entonces yo ahí ya tengo un proyecto, ayudar a mi amigo a salir de las drogas. Ahora sí, lo que hablábamos, cómo satisfacer las necesidades, cómo satisfacer esa necesidad de ayudar a mi amigo a dejar las drogas. Primero, establecer un proyecto. ¿Qué necesidad voy a cubrir? La necesidad es salvar la vida de mi amigo. Dejemos un lado lo que yo voy a hacer para sentirme bien, sino simplemente salvar la vida de mi amigo. Ahí ya estoy estableciendo un proyecto. Voy a salvar la vida de mi amigo. ¿Cómo? Haciendo que mi amigo deje las drogas. Entonces aquí esa es la necesidad que voy a cubrir.
salvar a mi amigo, salvarle la vida de mi amigo. ¿Cómo? Dejando las drogas. Paso 2. Hacer un proyecto. Saber la manera en que lo voy a hacer. Bueno, este paso 2 es muy importante. ¿Cómo hacer un proyecto? Primero debes de saber el propósito del proyecto. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, el objetivo de mi proyecto es sacar de las drogas a mi amigo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues tengo que buscar todas las estrategias que se me ocurran a mi alrededor para poder llegar a ese objetivo que es sacar a mi amigo de las drogas. En este caso voy a tener una idea muy vaga, porque todavía no estoy haciendo mi proyecto como tal, sino estoy pensando. En este caso sé que voy a sacar a mi amigo de las drogas. Ese es mi propósito. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues ahorita en este momento lo que se me ocurre es hablar con él y llevarlo a una clínica de desintoxicación, o si no llevarlo a una clínica de desintoxicación, sí llevarlo con una persona que lo pueda escuchar para saber cuál es la carencia que él está experimentando o por qué se está drogando. En este caso yo ya tengo un propósito, ya sé cómo lo voy a lograr, buscándole ayuda psicológica. Luego, voy a establecer un tipo de proyecto. Quiero aclarar, ayudar a mi amigo no lo voy a encontrar en este tipo de proyectos como tal, porque es un proyecto personal, pero no lo puse aquí porque no va a venir en el examen. Pero un proyecto personal es algo que yo necesito para satisfacer una necesidad propia de mi persona, que tiene que ver con un sentimiento. Bueno, aquí estamos hablando de otros tipos de proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que existen? Existe el proyecto comunitario, que es justamente el tema de nuestro módulo. Existe el proyecto social, el proyecto económico, de investigación, escolar, personal, público, privado, sectorial, muchísimos. Solamente vamos a analizar estos. El primero, el proyecto comunitario. Recuerden que un proyecto, antes de irnos, de continuar, un proyecto es una serie de pasos que voy a seguir para cubrir una necesidad. Entonces, el comunitario es encaminado a resolver o a satisfacer las necesidades más urgentes y apremiantes de una comunidad. ¿Cuáles son esas necesidades más urgentes y apremiantes de una comunidad? Pues a lo mejor la alimentación, a lo mejor conseguirles un lugar, una casa donde vivir o ropa. Aquí tiene que ver más que nada con las necesidades básicas de un ser humano, como es alimentación, vestido, sustento, etc. Entonces aquí el proyecto comunitario es una serie de pasos que va a estar encaminado a resolver o a satisfacer una necesidad urgente y apremiante de una comunidad, como ya lo vimos, de una manera permanente. En este caso, ya me cansé de decir, en este caso, yo voy a ayudar a una comunidad que no tiene para comer, o que no tienen alimentos. No lo voy a hacer solamente para ayudarlos durante un mes, sino el propósito de un proyecto comunitario es satisfacer esa necesidad permanentemente. Es decir, que estas personas puedan tener comida a partir del momento en donde yo inicie mi proyecto hasta para siempre. Ese es un proyecto comunitario. Un proyecto comunitario es una comunidad que a lo mejor está cerca de las faldas del volcán en las épocas del frío y que no tienen dinero para comprarse cobijas. Entonces, lo que yo voy a hacer es satisfacer una necesidad de una manera permanente. No solamente me voy a comprometer a llevarle cobijas este mes, sino a llevarle cobijas todos los años. Ese es un proyecto comunitario. Resolver necesidades más importantes y apremiantes de una comunidad de una manera permanente. ¿Por qué hago aclaración a esto? Porque hay proyectos sociales. Los proyectos sociales se parecen a los comunitarios. Un proyecto social está encaminado a mejorar la calidad de vida de un determinado grupo social de manera temporal. Aquí estamos hablando, el comunitario de una comunidad. Una comunidad es más grande que un grupo social. Una comunidad es una sociedad, un grupo social es una parte de esa sociedad. Entonces aquí ya hay dos diferencias. En el comunitario son necesidades urgentes y apremiantes. En cambio en el social es solamente mejorar la calidad de vida de las personas. Que si no lo haces no pasa nada. Como por ejemplo, llevar despensa a una casa hogar. Eso es un proyecto social. ¿Por qué es un proyecto social? Porque solamente lo vas a hacer de una manera, solamente vas a ayudar a ¿quiénes? A los viejitos de esa casa, o a los niños de esa casa. No a toda la comunidad, solamente a ese grupo social. Y únicamente lo vas a hacer una vez. Lo vas a hacer una vez, nada más. Es un proyecto social. Y el proyecto social es de manera temporal. No vas a satisfacer una necesidad de por vida, sino solamente en el momento. Hablamos que un proyecto social es cuando ustedes los mandan en orientación. Cuando los mandan a orientación a hacer servicio social.
Labor social, cuando los mandan a hacer labor social. Eso es un proyecto social porque solamente van a ayudar una vez y ya no van a volver a regresar a ver a esos viejitos, a darles de comer a esos niños. Un proyecto comunitario es cuando ustedes se comprometen no solamente con esos niños de ese hogar, sino con los niños de la comunidad de San Pablo Autopan a darles alimentos. Eso es la diferencia entre un proyecto social y un proyecto comunitario. El proyecto económico, que aquí lo vamos a relacionar con su proyecto emprendedor en la materia de desarrollo emprendedor, que es busca generar y obtener una ganancia económica para satisfacer una necesidad. Es decir, es cuando yo digo, necesito dinero para sobrevivir, entonces lo que voy a hacer, voy a crear mi empresa, mi fábrica. Voy a hacer una empresa o voy a vender cupcakes. Y entonces ahí lo que voy a hacer es, voy a hacer un proyecto para poder vender cupcakes, pero esta necesidad que voy a cubrir básicamente es para generar una ganancia económica y esa ganancia únicamente a quién va a beneficiar, a la persona que hace el proyecto. Entonces un proyecto económico solamente busca satisfacer una necesidad material, no indispensable. Es muy distinto, aquí quiero que quede bien claro un proyecto empresarial, aquí es muy distinto. Por ejemplo, si tú eres una persona que, si eres una persona que no tiene para comer, más bien, si tú quieres ayudar a una persona que no tiene para comer, ahí estás haciendo un proyecto para satisfacer una necesidad de alguien más. Pero en cambio, si tú lo haces para beneficiarte a ti, si tú eres una persona, un empresario, y creas una empresa, ¿para quién va a ser el beneficio? Únicamente para ti. Bueno, para todos los trabajadores, pero el beneficio mayor va a ser para ti. Entonces, ese es un proyecto económico. Busca generar y obtener una ganancia económica para satisfacer una necesidad. Voy a vender cupcakes, voy a vender postres, voy a vender enchiladas, voy a vender productos hechos por mí. Eso es un proyecto económico. Voy a cubrir una necesidad de vender esos productos para yo tener más dinero. Siguiente de investigación, encaminada a llegar a un nuevo conocimiento o modificar uno existente. En este caso, por ejemplo, descubrir la vacuna contra el COVID-19. Eso es un proyecto de investigación. Voy a llegar a un nuevo conocimiento que es matar a esa célula que antes, más bien a ese virus que antes no existía y que ahora existe. Ese es un proyecto de investigación. Entonces, un proyecto de investigación está encaminado a llegar a un nuevo conocimiento o modificar uno ya existente. Supongamos que existiera ya una medicina que ataca el coronavirus, pero no de manera letal, y entonces lo que yo voy a hacer es agregarle otra sustancia para poder destruir ya permanentemente ese virus. Entonces yo ya estoy realizando un proyecto de investigación. Y por último, escolar, que busca llegar a un objetivo plenamente académico, en este caso, nuestra obra de teatro. Aquí, como les decía, en este caso, el proyecto de Para salvar yo a mi amigo, solamente lo único que voy a hacer es un proyecto personal. Paso 4. Investigación, elaboración y organización de la información. Acciones y tiempo a realizar. Entonces, volviendo con mi amigo que quiero sacarlo de las drogas. Mi paso 4 para satisfacer mi necesidad va a ser investigar. Investigar qué puedo hacer para sacarlo de las drogas. Entonces voy a investigar los centros de readaptación, voy a investigar psicólogos, voy a investigar terapias de grupo, voy a investigar si sirven las intervenciones, voy a investigar de qué manera puedo llegar a hablarle y de que él me entienda que lo estoy haciendo por su bien. Voy a entender cuáles son las etapas a lo mejor de la drogadicción para saber en qué momento él está mi amigo y cómo puedo ayudarlo, etc. Voy a elaborar y organizar la información que yo haya tenido. Es decir, voy a crear acciones y tiempos a realizar. Bueno, aquí, en este caso, ya es como ya tener como tu proyecto un poquito más desarrollado. En este caso, yo quiero ayudar en el caso que estamos hablando. Entonces, voy a buscar acciones. Mi primera acción va a ser hablar con él. Voy a hablar con él y le voy a decir, ¿sabes qué? Está pasando esto contigo, creo que estás por mal camino, no te estás afectando tú, estás afectando a tu familia. Lo que yo no quiero es que te llegue a pasar nada, no quiero que algún día llegues a morir por una sobredosis, o que por conseguir droga llegues a la cárcel o llegues a matar a alguien. Entonces ahí es mi primera acción. Si esa acción, voy a hablar con él ya lo más pronto posible. Pero si esa acción no me funciona o no me hace caso, entonces tengo que buscar otra acción y tengo que saber
perfectamente que el tiempo está contando y que tengo que hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya está en el punto en donde está a punto de perder esa vida o donde está a punto de perderse. Entonces ya hablé con él, no puedo, pues voy a hablar ahora con sus amigos también y vamos a hacer una intervención. Vamos a decirle por qué queremos que se recomponga, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona. Pues bueno, voy a grabar un video cuando esté súper drogado para que él vea lo que hace y cómo lo afecta y cómo afecta y cómo nos afecta a nosotros. Se lo muestro, voy a decir, tengo un mes para hacerlo. Se lo muestro y no pasa nada. Ah, bueno, pues ahora voy con un psicólogo. Si no, con un psicólogo voy, si no cambia, ahora pues ni modo voy a tener que hablar con sus papás. Y con sus papás vamos a buscar una solución. Entonces, hasta lograr que él entienda que se lo estamos haciendo por su bien. Ahí yo ya estoy elaborando acciones y ya estoy dando un tiempo a realizar. Ajá. Ya tengo tiempos especificados. Si en un mes no reacciona, pues ni modo. Ahora sí voy a tener que hacerlo, aunque él no lo quiera. Lo voy a mandar a una clínica de desintoxicación y voy a juntar dinero con mis compañeros para que podamos llevarlo a un lugar bien y no a una granja donde lo afecten más. Recursos y herramientas a utilizar. Es decir, aquí, ¿qué es lo que voy a utilizar para cumplir con estas acciones o con estas actividades? Voy a utilizar a lo mejor una casa, voy a buscar un lugar, una casa de un amigo que me va a prestar para hacerle la intervención. A lo mejor lo voy a llevar para platicar con él acerca de por qué estoy preocupado de su salud. Y sé perfectamente que nuestro lugar donde nos conocimos fue en el parque de la secundaria, entonces lo voy a llevar a ese parque de la secundaria que es importante para mí, pero está lejos de mi casa, entonces sé que voy a tener que pagar el camión. Ahora lo voy a llevar con tal psicóloga, voy a ver cuánto me va a cobrar la psicóloga, cuántas terapias va a necesitar. Lo vamos a internar en una clínica, cuánto me va a costar la clínica, ajá, cómo voy a obtener ese dinero, etcétera. Esos son los recursos que voy a utilizar para ¿qué? Para lograr mi objetivo. Para eso es importante que cumplamos con esto, que es básicamente un organizador de detección de necesidades. Nombre del proyecto. Ya me había dicho. Nombre del proyecto, vamos a ponerle proyecto Resurrección. Propósito general del proyecto: ayudar a Sebastián a salir de las drogas. El tipo de proyecto va a ser personal. Acciones: platicar con él, hacer una intervención, llevarlo a un psicólogo, hablar con sus papás, internar. Tiempo a lograr: hablar con él, voy a hablar con él los próximos 2 días. Voy a hacer, si no funciona la intervención, la voy a hacer en los próximos 5 días. Voy a llevarlo a un psicólogo en los próximos 10 días. Voy a hablar con sus papás en los próximos 20 días. Y voy a internarlo dentro de un mes. Recursos para, como ya les decía, para hablar con él. A lo mejor le voy a llevar mi celular y voy a llevar un video acerca de la drogadicción, o a lo mejor ya lo grabé a él tomando estas drogas y le voy a mostrar cómo se comporta. Entonces necesito una computadora, necesito mi celular. Ajá. O como les decía, si lo voy a llevar a un lugar significativo, pues el dinero que me voy a gastar en el taxi, ajá, o en la comida. Aquí en este caso, en el segundo de la intervención, una casa, a lo mejor voy a comprar refrescos, a lo mejor voy a comprar folletos, etc. Aquí el dinero que voy a gastar en la consulta, en el camión o en el taxi, ajá, a lo mejor llevarlo a comer antes. Aquí el dinero que voy a utilizar para llegar a su casa, ajá, voy a llevar a lo mejor algún pastel para hablar con sus papás y para que hacer más tranquilo el impacto. Aquí el dinero que voy a gastar vamos a gastar en su recuperación, cuánto nos sale por mes, ajá, sus alimentos, etc. Eso es básicamente que nos va a ayudar mucho para hacer el tipo de proyecto. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de nuestra obra de teatro. Nuestra obra de teatro es establecer un proyecto. ¿Qué necesidad voy a cubrir? Hacer una obra de teatro. ¿Para qué? Para pasar mi parcial o mi examen o mi semestre. Entonces voy a hacer un proyecto. El propósito del proyecto es pasar mi semestre. ¿Y cómo lo voy a lograr? Haciendo la escenografía, haciendo el vestuario, haciendo una buena actuación, etc. El tipo de proyecto pues va a ser escolar, porque voy a llegar a un objetivo plenamente académico.
En el paso 4 tengo que elaborar mi guión, tengo que repartir las actividades entre mis compañeros, que ya lo hicimos, que a quién le va a tocar el vestuario, a quién le va a tocar la escenografía, a quién le va a tocar el audio, a quién le va a tocar la iluminación, quién va a vender los boletos, quién va a hacer material de publicidad, etc. Aquí yo estoy elaborando y organizando la información. ¿Cuáles son las acciones y lo que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tengo? Un mes para hacer mi obra de teatro. Y por último, los recursos que voy a utilizar. Voy a utilizar un blog para hacer mis bocetos. Voy a utilizar hojas para hacer mi guión. Voy a utilizar papel cartón para hacer mi escenografía. Voy a utilizar luces para hacer esto. Voy a utilizar cables para hacer el audio, etcétera, las herramientas. ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en realizarlo? Cada una de esas actividades. Y bueno, pues aquí lo mismo. Nombre del proyecto, obra de teatro. Propósito general del proyecto, hacer una obra de teatro para pasar el semestre. Tipo de proyecto, escolar. Aquí las acciones que voy a realizar, el tiempo a lograr y qué recursos voy a utilizar. Y bueno, algo y acabamos. Actividades a realizar. El 21 de abril me van a entregar. ¿Cuándo es el 21 de abril? Hoy. Me van a entregar. Imagina que un amigo está en depresión. ¿Cuál sería la necesidad detectada en él? Justifica tu respuesta. Es decir, ¿por qué creen que está en depresión? ¿Cuál es la necesidad que le está haciendo falta a esa persona? ¿Cuál es la necesidad que necesita cubrir esa persona al estar en depresión? Ajá. Otra vez, el 21 de abril, imagina que un amigo está en depresión. ¿Cuál sería la necesidad detectada en él? Y justifica tu respuesta. Es decir, ¿por qué está deprimido? ¿Cuál es la necesidad que le falta satisfacer para salir de esa depresión? ¿O cuál es la necesidad que no ha satisfecho y por la razón por la cual está en esa depresión? El 22 de abril, me vas a realizar un reporte escrito en tu libreta en donde me vas a identificar una problemática de tu entorno inmediato que requiere intervención con acciones para un bien común. En este caso, un problema comunitario. Ajá. Un problema comunitario, es decir, algo que le haga falta a tu comunidad. ¿Y por qué le hace falta a tu comunidad? Luego me vas a desarrollar la definición del proyecto. ¿Cómo? ¿O qué es lo que vas a hacer para satisfacer esa necesidad de tu comunidad? El tipo de proyecto, que ya lo vimos, que es el comunitario. ¿Con qué recursos tú cuentas o contarías? Y cuál es la meta a cumplir en ese proyecto. Y por último me vas a poner por qué se tiene que solucionar ese problema comunitario. ¿Por qué necesitas hacer que esa comunidad tenga alimentos o por qué necesitas que los niños de la calle tengan un lugar donde vivir, etcétera? Y tú vas a pensar en una problemática que esté cerca en tu entorno o que estés muy conectada a esa problemática o que sepas de esa problemática. De esto no quiero mucho, solamente quiero a lo mejor 10 renglones, tampoco se exagere, con 10 renglones es suficiente. Y por último, para el 23 de abril, realiza el cuadro de la diapositiva anterior con al menos 10 acciones a desarrollar. Cada 10 actividades igual a 10 firmas extras. ¿Y cuál es? Es esta. Este es el que me tienen que hacer para el 23 de abril. ¿Basado en qué? Basado en el proyecto comunitario que me pusieron en el punto anterior. Ajá. Si por ejemplo, si mi proyecto es ayudar a niños de la calle, entonces le voy a poner el nombre de mi proyecto, cuál es el propósito, el tipo de proyecto, todos van a ser comunitarios y aquí voy a poner las acciones a realizar para cumplir con ese objetivo. Entre más acciones tengan, más firmas tienen. O si ustedes prefieren, pueden usar el de la obra de teatro. Usar el de la obra de teatro, nombre del proyecto, obra de teatro, propósito general del proyecto, cuál es, el tipo de proyecto es estudiantil. Aquí las acciones que vamos a desarrollar para llegar al punto final, que es hacer la obra de teatro. Bueno, chavos, muchísimas gracias, los quiero mucho y nos estamos viendo pronto y realicen estas actividades.